Y bienvenidas a Filosofía de la Conciencia, un espacio para comprender cómo hemos llegado a la instancia actual de la humanidad, los grandes cambios y transformaciones que deberemos asimilar y animarnos a intuir, a pensar y a diseñar un futuro posible para nosotros los humanos. Les agradezco profundamente a los que me están acompañando en este primer encuentro. Los días lunes a las 19 horas estaré en vivo proponiéndoles distintos temas que iré desarrollando para que comprendamos profundamente dónde estamos y empezar a gestar ideas de cómo encarar el futuro. Buenas tardes, Florencia, buenas tardes, Daniela. Hola, Dalila. Bueno, les agradezco muchísimo que estén y voy a comenzar con algunas reflexiones eh, que iré ampliando a lo largo de que vayamos desarrollando temas en filosofía de la conciencia en este canal, que he decidido inaugurarlo con un tema que es central en los grandes cambios que tendremos que asimilar, que tiene que ver con el instrumento más poderoso de dominación que se ha inventado más allá de cualquier tecnología, nuestro entendimiento del dinero. Y ahí vamos a ir al entendimiento del dinero. Hola Mónica, gracias por estar. Entonces me gustaría empezar hoy con algunas reflexiones para poner en contexto la propuesta de este espacio. Ha dicho el preclaro Nikola Tesla que si tenemos que entender al mundo, lo tendríamos que pensar en términos de energía, frecuencia y vibraciones. A lo cual, modestamente, a partir de los estudios que he realizado de otros autores y de mis propias investigaciones, digo, esa energía, esas frecuencias, esas vibraciones y esas frecuencias toman la forma que alguna inteligencia superior las empuja, esa inteligencia superior, a esa fuerza creadora en este espacio, como les he subido videos anteriores, la entiendo como la conciencia. La conciencia es una fuerza epicreadora que en este momento está empujando a todas las formas existentes, a las formas sociales, nuestros entendimientos, a las tecnologías, a todo, a adquirir mayores niveles de complejidad y posibilidades. Ya iremos hablando en distintos segmentos para ampliar este tema, pero no quería dejar de poner en contexto el paradigma desde el cual vamos a ir abordando los distintos temas. Entonces, todos nos hemos dado cuenta, o no sé si alguien se detiene un cachito y recorre las redes, se habla de todo. Se habla de tecnología, de IA, de robóticas, de humanoides, de guerras nucleares, de problemas geopolíticos. Toman decisiones de todo tipo, pero no se habla del marco en el cual se toman esas decisiones, que tiene que ver con nuestro entendimiento del dinero. Así que les he preparado una secuencia, un curso de 3 encuentros para que comprendamos profundamente. Primero, en este primer encuentro,
les voy a plantear para que comprendamos la evolución del dinero, quizás desde una perspectiva un poco aguda, no tanto como nos enseñan por ahí en los libritos, porque todo está armado de acuerdo a un paradigma que se instaló en estos últimos 250 años, que tiene que ver con el paradigma racionalista. Entonces vamos a ir entendiendo el proceso del dinero hasta llegar al dinero fiduciario. Luego comprenderemos el poder oculto detrás del dólar, el poder que existe detrás de los 13, quédense con la intriga, y luego veremos cómo esos 13 nos manejan. Así que iremos a fondo en este primer encuentro para comprender en dónde estamos. En el segundo encuentro ya se los explicaré al final. Les presentaré una realidad que es poco conocida de cosas que están transcurriendo en el mundo respecto al dinero. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por estar acompañándome, gracias por las bendiciones. Muy bien. Bueno, es un espacio que se viene gestando dentro de mi filosofía de la conciencia. Creo que desde muy temprano, que me hacía muchas preguntas por qué los seres humanos veíamos la realidad, yo veía cosas que otros no veían, y por qué alguien no percibe determinadas cuestiones. Y con el tiempo, investigando, estudiando, me fui dando cuenta que no todos percibimos y comprendemos lo mismo, porque hay cosas que hay distintos estadios de conciencia que no lo perciben. Y a raíz de ese trabajo y de muchos estudios, en el año 2013 publiqué mi primera tesis, una tesis dirigida a los jóvenes, ¿sí? Que es una hipótesis de cómo el poder creador de la conciencia va dinamizando las distintas construcciones sociales en las que nos desarrollamos. Así que sin más preámbulos, vamos a ver la presentación que les he preparado, ¿sí? Así igualmente va a quedar grabada para los que se vayan sumando al canal. Bien, los saludo a todos y les agradezco de corazón que estén aquí acompañándome en este estreno. Así que vamos a empezar porque va a ser de 1 hora y media la clase, así que tómense un cafecito. Igualmente va a quedar grabado. Empezamos. Hola Lilian. Bien. Bueno, lo que les propongo en esta secuencia de videos, de estos 3 videos que se van a dar estos lunes, vamos a hablar del poder del dinero. Y la idea es pensando, ¿no? En un tiempo continuo, los dineros de la nueva humanidad. Y en esta clase vamos a ver de las tablillas al poder secreto del dinero fiduciario. En la clase 2 vamos a ver lo que no te dicen del dinero, el dinero comunitario y otros. Y en la tercera clase nos vamos a adentrar en el mundo cripto y en toda esta complejidad y en la timba financiera y un montón de mecanismos que existen que es necesario conocer para poder entender el manejo de la realidad. Bueno, entonces vamos a empezar con esta clase. En esta clase vamos a empezar con algunas reflexiones introductorias, pensando, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero para cada uno de nosotros? Vamos a plantearnos cómo evolucionó el dinero a través de un autor particular que les voy a sugerir.
Y luego vamos a ver la evolución de la organización social, material y el dinero, cómo se corresponden los distintos tipos de dinero con las organizaciones que se van produciendo, ¿no? A través del tiempo. Luego veremos el dinero fiduciario, que es el dinero de la fe. En ti confiamos, ¿m? En el papelito este confiamos, de la conciencia egocéntrica. Bien, este es el dinero de la conciencia egocéntrica. Ustedes en este canal tienen un video de cómo dinamiza la energía la conciencia egocéntrica. Luego veremos lo oculto del dinero, el poder del dólar y del 13 y cómo nos gobiernan dentro de la cajita. ¿Sí? Bien, ya iremos viendo qué es el dinero fiduciario. El dinero fiduciario viene de la fe, es el billete que tenemos, es la fe que ponemos en que nos van a pagar ese billete. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, primero relajemos y vamos a reflexionar qué es el dinero. A ver, cada uno de ustedes va a ir pensando qué es el dinero. Y el dinero es por lo que se mueven todos los días. Todos los días se levantan temprano, van a trabajar, van al supermercado, cuánto cuesta, cuánto esto. El dinero es lo que les permite la vida. Y acá me vino una película que se las sugiero porque acontece en un momento muy particular de la historia del dinero que vamos a ver, cómo llegamos al dinero actual, ¿sí? Que es una película basada en la obra de William Shakespeare, El Mercader de Venecia. ¿Mm? Esta obra transcurre allá por los años 1600 y aquí Antonio, ¿sí? Este, eh, había solicitado un préstamo en la época del 1600, 1500. Estábamos en la época de los grandes viajes a través de los océanos, ¿sí? Estábamos en los viajes de la búsqueda de tierras lejanas para buscar el oro, la plata y todas estas cuestiones. Fue donde va a dar inicio en esta época a todo lo que hoy conocemos como el derecho de gente, el derecho marítimo. Y acá estaban los aventureros, los que querían partir, tomaban presos de las cárceles y ponían en esos barcos y venían, ¿sí? A los territorios, digamos, una época así. Y en ese momento es muy interesante porque empieza a surgir justamente los prestamistas judíos, los que tenían el dinero y empiezan a prestar ese dinero con intereses. Y entonces es muy interesante, no sé si han visto la película, y eh, en un momento dado, cuando Antonio no puede pagar, él firma un contrato de que si no podía pagar, el prestamista, el judío, le iba a pedir una libra de carne. ¿M? O sea, le iba a cortar un pedazo de carne de su cuerpo si no podía pagar. Bueno, esto lo pongo más o menos en contexto. Es muy interesante que la vean la película porque ahí ven cómo se va gestando todo este tema de las aventuras, de buscar el financiamiento del que tenía el dinero y cómo el tema de los prestamistas empieza a progresar y vamos a ver cómo van a crearse los bancos por esta época. Igual vamos a empezar un poquito más atrás. El dinero ha calado nuestra existencia con mayor intensidad a la que hubiera acontecido si el prestamista Shylock, en el mercader de Venecia, hubiera obtenido su libra de carne del cuerpo de Antonio. Le hacen un juicio y quiere cortarle su libra de carne en cumplimiento de la condición resolutoria del contrato celebrado entre ambos. Yo menciono estos temas de condición resolutoria del contrato porque nada de lo que hacemos sería posible si no estuviera contenido en la legislación. Nosotros tenemos un sistema que define, ¿sí?
todos los temas del dinero, cómo es el dinero, cómo son, o sea, los contratos, la regulación de las relaciones se produce a través del sistema jurídico. Eso va a ser otro capítulo que vamos a ir explicando. Pero la condición resolutoria era o me pagás o te te quito la libra de carne del cuerpo. O devolvía el dinero a la fecha acordada. Caso contrario, Shylock obtendría una libra de carne de su cuerpo. Por cierto, una hábil jurista, esto lo vamos a ver en algún momento, la diferencia entre los distintos tipos de derechos que hay, eso es muy interesante, con argumentaciones de derecho positivo, logra que el infortunado Antonio no dé ni una gota de sangre. Es decir, nada, no voy a explicar el derecho positivo, les que deja acá el tema. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el entendimiento básico de nuestro dinero? ¿Sí? El dinero es el recurso imprescindible para emprender cualquier expedición, sea cruzar los mares en busca de fortuna o alimentar a nuestros hijos. Lo tienes, lo acumulas, lo prestas y obtienes más dinero con él. O no lo tienes, te endeudas y pagas por él, aunque con habilidad puedes zafar de los compromisos si encuentras algún ardid o laguna jurídica. Bien, esto es como para reflexionar cómo el dinero se ha transformado en la cuestión esencial en nuestra vida. La hipótesis que yo voy a ir desarrollando, no ahora, sino se los dejo planteado, una hipótesis es una propuesta, una idea sobre la cual trabajo. El dinero es el medio, el instrumento por el cual se dinamiza la circulación de la energía planetaria. Miren ustedes, la energía mental, emocionales y todas las energías materiales. Y esa dinamización de la energía va a tener relación con el estadio de conciencia que la diseñó. Obviamente que en esta primer clase nosotros vamos a ver cómo llegamos a este fenomenal diseño del dinero de la conciencia egocéntrica. Bien. Vamos a ver, ¿qué pasa con el dinero? El dinero que nos dicen cómo funciona el dinero. ¿Ustedes vieron? Se quitan prestaciones sociales, la gente se muere sin medicamentos, la gente tiene que trabajar en tres trabajos, el dinero, todo es porque el dinero no alcanza. Todo es porque hay o déficit o esto, ¿no? Todo es porque el dinero no alcanza. Es ese concepto de dinero que tiene implícito el que no alcance. ¿No hay otro concepto de dinero? Entonces, hemos llegado a la situación de que por esta justificación del funcionamiento del dinero, miles de niños y personas sin cobertura del sistema mueren por hambre y falta de existencia. La marginación social y económica somete a millones de personas a la angustia, desesperación, el acostumbramiento cruel de vivir en un mundo que sienten que no es para ellos. La inseguridad en todos los órdenes se ha constituido en un problema irresoluble. Las guerras generadas en el egoísmo y el deseo de poder económico matan miles de personas. ¿Por qué se hacen las guerras? Para vender armas, para tener ganancias, para seguir acumulando dentro de este concepto de dinero. Millones de jóvenes no tienen esperanza ni destino en este mundo. El calentamiento global, producto de nuestra forma de usar el planeta, y escuchen, los métodos de extracción, de distribución, de producción y tratamientos de residuos, eso es una secuencia. Todo esto está basado en el paradigma de la acumulación y la concentración. Es decir, lo instrumento de manera tal de vender mucho más, de ganar mucho más, no me importa las consecuencias de cómo lo hago.
está generando la desaparición de pueblos enteros y la degradación del planeta a puntos irreversibles. Nuestros nietos quizás deban vivir en cuevas resguardándose de la contaminación ambiental. Un futuro laboral, social y económico es totalmente incierto. Todos estos temas están justificados o contenidos en nuestro entendimiento del dinero. Bien, reflexiones introductorias. ¿Cómo explican y justifican estas realidades? ¿Por qué no se puede ver lo evidente? Nuestro problema no son todas estas cuestiones, sino nuestro entendimiento del dinero. ¿Cómo llegamos a este punto? Quizás nos hayan hipnotizado. ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes son los responsables de que no podamos salir de la cajita? ¿Por qué no se toma otro rumbo? ¿Es posible transformar las realidades descriptas? ¿Cómo podríamos hacerlos y quiénes lo harán? Bueno, para entender el dinero voy a pasar rápidamente por por unas interpretaciones, ¿no? Porque todos nos cuentan el cuentito de que nosotros teníamos batatita, el de al lado tenía zanahoria, el otro tenía caballero, tenía la vaquita y entonces no podíamos intercambiar y entonces creamos la moneda. El tema, si estudiamos un poco la antigüedad, es un poco mucho más profundo desde el punto de vista antropológico. Existe un autor, David Graeber, que ha escrito lo que llaman este, digamos, uno que piensa fuera de la cajita, ¿sí? Eh, y hizo muchas obras, es un antropólogo que lamentablemente falleció en el año 2020 con la pandemia a los 59 años. Pero se acaba incluso de publicar otro libro de él que lo dejó casi terminado antes de fallecer, ¿no? Bueno, entonces en este libro que se vuelve a republicar de él, después hay otro artículo que es lo económico como un sistema evolutivo, un desarrollo psicológico. También Bernard Lietcher, este autor va a hacer un libro que se los voy a comentar en el próximo encuentro, que habla del dinero del futuro, que yo lo voy a tomar como base y voy a agregar mis cuestiones. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el dinero. Para David Graeber, él lo separa en tres instancias, ¿sí? Él habla del dinero preconvencional, que serían los primeros imperios agrícolas, el periodo del 800 antes de Cristo al 600, acá ocurre un fenómeno muy importante, ahora lo vamos a ver, la Edad Media del 600 al 1500, este tiempo de quiebre que les comento alrededor del 1500, y vamos a tener lo que va a ser la emergencia del dinero como lo conocemos actualmente, que va a tener que ver con el dinero convencional, que es el que vamos a entender hoy, lo que voy a explicarles hoy. La era de los imperios europeos, vamos a ver el punto de quiebra en 1971, y la era actual del 1971 al presente que se denomina el imperio de la deuda. Esto es categorías de este autor que lo pueden buscar en internet si quieren. Bueno, el dinero, y luego vamos a tener el dinero postconvencional, ¿no? Donde hay otra complejidad que vamos a entender posteriormente, que tiene que ver con los dineros digitales, virtuales, complejos instrumentos financieros, dineros alternativos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer hoy una pequeña recorrida, a ver cómo vamos en el chat. Eh, Buenas, Silvia, ¿cómo estás? Bien. Vamos a ver, entonces vamos a pasar rápidamente porque para
ir haciéndonos una composición de los entendimientos del dinero, porque si nosotros vemos y pensamos en el cuentito del intercambio, esto no ha sido tan así, porque en realidad Grebe, por ejemplo, él sostiene que la naturaleza del ser humano no es el intercambio primero, sino que es el sentido de comunidad. Los pueblos que se han estudiado, que viven todavía aislados, no tienen los problemas de cuánto vale esto o lo otro. Lo que tenemos en la comunidad lo usamos, ¿no? Existe como prioridad en lo humano el tema de lo comunitario y luego, ¿sí? Cuando viene el ajeno, viene el tema del intercambio. Pero también tenemos que tener en cuenta que en distintas zonas, cuando se fueron, por ejemplo, cuando se pasa de los grupos nómades que se arreglaban con lo que estaban y se establecen en determinadas zonas, había, digamos, cierta propensión a realizar ciertos cultivos y entonces también venían a atacarlos y empiezan a aparecer las figuras de el jefe de la tribu, ¿no? El que sale a pelear, el que pelea con el otro, se pasa, digamos, se empieza a jerarquizar el tema de la defensa, el tema de la protección, el tema de la seguridad, y así van a empezar a emerger estos primeros imperios. Una instancia evolutiva en la cual predomina la visión del mundo mitológica, mágica mitológica, así lo define Graeber, que es antes del 3500 antes de Cristo hasta el 600 hasta el 600 después de Cristo. ¿Te lo puse mal? 600 después de Cristo. Sí, ese es como lo categoriza. Sí, vamos a ver qué pasó en este periodo. En lo social se experimenta inicialmente como pertenencia a una matrix que progresa hacia la extrema polarización, ¿no? Porque empezaban a pelearse por los territorios, venían los que venían de otras zonas y empiezan a pelearse. Están los dominados y los dominadores, pertenecer o no pertenecer a una tribu o a una zona. En la organización política están las tribus, los feudos, los imperios. Todo esto va a caracterizar a toda esta época. En lo normativo, los premios y castigos del soberano. El dinero surge como una relación de obligación-deuda de los súbditos con el soberano. ¿Qué pasaba? Cuando en la Mesopotamia, por ejemplo, se empiezan los sumerios y incluso los egipcios con los faraones y todo, empiezan a administrar, incluso acá en América, empiezan a administrar los depósitos de granos, entonces traen los granos y a su vez se les da otros materiales y se va anotando, se van haciendo anotaciones de esas deudas. No es tan importante, esto es como una mirada muy por arriba, pero darnos cuenta de que empieza a existir quienes administran los bienes y quienes van a quedar en deuda con los administradores por esos bienes que les dan para la supervivencia. Cuando tenían una cosecha mala que no podían pagar, quedaban en deuda con el soberano. Y así en la antigua Grecia se va a tener de allá el gran político que fue Solón, ¿sí? El gran gobernante que fue Solón, en un momento empezó a condonar las deudas. ¿Por qué? Porque digamos, si la cosecha era buena, tenían para intercambiar, pero si la cosecha había sido mala, había venido algún problema, se quedaban debiéndole al soberano. Y antes las deudas de la época, nosotros sabemos que en la época de hasta de los griegos, los romanos y todo, existía
lo que era la esclavitud y se pagaba con la vida o como esclavos el tema de no poder pagar deudas. Y no solo las deudas eran por bienes en aquellos momentos, las deudas también eran por honor, por haber, digamos, por haber tenido una actitud, deshonrosa, y eso se anotaba como deuda. La deuda generaba el dominio sobre el deudor, o sea, el deudor generaba un crédito y tenía, digamos, se anotaban las deudas que había y si no podían pagar en periodos determinados, empiezan a surgir la esclavitud, etcétera. Bien, Solón, el gran jurista, el gran jurista, hola Ana, el gran jurista, en un momento empiezan a establecer la condonación de deudas cada 7 años, venía el jubileo, ¿sí? Porque en algún momento pasaba que no podían pensar esas deudas que tenían. El dinero entonces surge como una relación de obligación-deuda de los súbditos con el soberano y que desde el inicio de los primeros imperios agrarios los humanos han usado elaborados sistemas de crédito para vender y comprar bienes, incluso antes de la invención de la moneda. Bueno, esto es como para tener los primeros imperios agrícolas, ¿sí? Es lo que les estoy comentando, donde, hola Susana, gracias por acompañarme. Los primeros imperios agrícolas, que es desde el 3500 al 800 antes de Cristo, estoy hablando en base a las investigaciones de David Graeber, que es un antropólogo que hizo un gran estudio y fue, digamos, ya iremos viendo algunos pensamientos de él que van a dar origen a la revolución de las criptomonedas, etcétera. Pero bueno, em, la forma de dinero dominante fue el crédito, es decir, ¿no? Se le daba el crédito a alguien. La economía estaba dominada por grandes instituciones públicas, los templos y los palacios, donde los administradores creaban una moneda de cuenta, una notación, ¿sí? Así era la primera etapa. ¿M? De estos antiguos periodos emerge con claridad dos ideas actualmente vigentes sobre el dinero. Vamos a ir como recapitulando ideas que surgen en este armado del dinero actual. ¿Sí? El soberano controla y regula la moneda y la deuda. ¿Sí? Bien. Las deudas se registran en tablillas o instrumentos similares. Las deudas generan intereses a favor de los acreedores. La institución del interés es muy antigua y se remonta a los babilonios, ¿sí? Digamos, habría que hacer estudios profundos. Todo lo que yo hago acá son conceptos generales, sintéticos, etcétera, que personas que estudien historia o corrientes religiosas, etcétera, pueden profundizar de distinta manera. Mi forma de abordar las cosas es tratar de generar una síntesis, una abstracción que nos permita avanzar en la comprensión. Luego la investigación profunda la pueden realizar cada uno según sus intereses. Las deudas generan intereses y el interés era una institución, o sea que si no se podía pagar había interés. La institución de prestar dinero con interés se diseminó desde la Mesopotamia a los otros pueblos, ¿sí? Por allí viene. Bueno, vamos a tener el próximo periodo. Este es un periodo bisagra. ¿Por qué? Porque en el periodo del 800 antes de Cristo al 600 después de Cristo ya pueden imaginarse las batallas las guerras, las guerras púnicas, todo lo que empezó, digamos, las conquistas del Imperio Romano, ¿no? Podemos ver este afán de conquista ya no era tan regional, sino que se empiezan a expandir los imperios. Y entonces, ¿qué acontece?
en el cual emerge como forma dominante el dinero de monedas y metales preciosos. ¿Por qué? Porque se le debía dar justamente, los imperios debían mandar a sus legiones, a sus militares, a otras tierras. Entonces se empieza a darles el dinero, se les pagaba y prestaban ese servicio. O sea que su servicio no era producir algo o estar subordinado, sino ir a otros lugares donde también empiezan a intercambiar con los lugares en donde llegaban. Entonces ahí emerge el tema del dinero moneda, la moneda y metales preciosos para hacer los intercambios. Como síntesis de esta etapa del periodo preconvencional, se consolidan algunas ideas con impacto en la actualidad. Acá vamos a ir sumando progresivamente las ideas que van a dar origen a nuestro entendimiento actual del dinero. Entonces, desde ese momento, los soberanos pueden imponer fuertes tributos a la población, porque para crear esas monedas les hacían pagar, ¿sí?, a la población para solventar las guerras de expansión de los imperios, ¿no? Esto, fijémonos cómo se van armando, ¿no?, los entendimientos. La acuñación de monedas y los metales preciosos, es decir, algún objeto material valioso, es utilizado como medio de pago. Aquí empieza el medio de pago. La creación de mercados en territorios lejanos. Se empezaron a conocer otros territorios donde había otros productos. Se dice que Alejandro Magno quedó fascinado cuando llega a los jardines de Babilonia y no sé, o sea, se encontraban con otras, digamos, realidades. Y también sometían a la esclavitud a los que no podían pagar, a los territorios que llegaban, el tema del esclavo humano. Y vamos a tener una de las legislaciones fundantes del derecho actual que tiene que ver con el derecho romano. Es impresionante todavía como muchos institutos del derecho romano, como por ejemplo las obligaciones solidarias. Ustedes saben que cuando van y sacan un crédito y ponen a alguien de garante, si ustedes no pagan, paga el garante. Eso se llama responsabilidad solidaria en el derecho. Esa responsabilidad solidaria viene del derecho romano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay instituciones, hay entendimientos, por eso cuando hablamos del derecho, muchos hablan del derecho romano. Entonces, eh, el derecho romano, incluso quien no le pagaba tenía derecho a cortarle, ¿no? Bueno, esto de cortar una mano, ¿no? Y todas estas cosas viene también de los babilonios, la ley del talión, ¿no? Es decir, ojo por ojo, diente por diente y todas estas cuestiones. O sea que las deudas se cobraban, pero se cobraban, digamos, con la vida, con la posesión de la vida de la persona, es decir, se podía tener el derecho incluso de matarla. Lo usual era transformarlos en esclavos. Los esclavos, de alguna manera, por alguna razón, no porque iban a la guerra y conseguían alguna buena conquista, luego podían pagar su libertad. Es decir, que el derecho llegaba a la propiedad de las personas. Este instituto luego va a cambiar cuando emerja todo todo lo que es el rediseño del derecho, que va a influir mucho en el derecho actual, que tiene que ver con el tema de Santo Tomás de Aquino y toda la intervención de la Iglesia en la redefinición, que nosotros sabemos que existe el derecho canónico, pero hubo un gran debate filosófico sobre los institutos del derecho. Pero muchos de los institutos perduran, fundamentalmente los que tienen que ver con el comercio. ¿Mm? Entonces, es muy interesante porque esto se gesta en este periodo. Este ha sido un periodo riquísimo. Imaginemos que estamos hablando de los filósofos griegos del año 400, 300 antes de Cristo,
Estamos hablando de los romanos, de la conquista, del desarrollo del Imperio Romano, estamos hablando de la era cristiana, de todo lo que apareció después. Bueno, es un periodo riquísimo en temas de la historia y de cómo se fueron elaborando ciertos institutos. Bien, vamos a un periodo donde parece que no pasó nada y muchos lo llaman el periodo oscuro, pero fue una época muy profunda, eh, que es el periodo del 600 después de Cristo hasta el 1500. No voy a hacer historia, en otro momento haré una línea histórica para que comprendamos, por ejemplo, cómo se fueron gestando determinados también principios morales que se instalaron a través de la evolución de la historia. Pero ahora estamos viendo el dinero. Entonces, en la Edad Media, el mercado y las instituciones religiosas empezaron a fusionarse. ¿Quién empieza a manejar ese tema de cuánto le debía Juan a Pedro o la familia tal a tal? La iglesia, ¿sí? El desarrollo de la iglesia es un capítulo aparte, merece que lo veamos en particular, cómo se fueron instalando el tema de la religión, ¿sí? Como el cura que estaba, que les decía desde cómo vivir, cómo comer, qué debían, qué no debían, que no esa totalidad omniabarcante de la iglesia, desde el comercio internacional hasta la organización de ferias locales. Es decir, que manejaban desde los que iban a viajar lejos, ¿no? Que les daba la bendición. Vieron que siempre cuando llegaron acá las expediciones, ¿qué teníamos? Teníamos algún cura que los bendecía, le decía, bárbaro, este territorio es tuyo, ocupalo, poné la cruz, y todas las historias con que venían también con los religiosos. O sea, los religiosos estaban en la trama profunda, los reyes, las monarquías estaban totalmente imbrincadas con lo religioso. Bien, entonces, y también se organizaban las ferias locales donde los clérigos y todo eso llevaban las cuentas. Desde el año 800 después de Cristo, los precios eran calculados en gran parte de acuerdo a la antigua moneda carolingia, que ya no existía. Se llamaba dinero imaginario, una moneda, digamos, que se había creado. El comercio cotidiano se utilizaban los antiguos palos de cuenta, una modalidad que se generalizó en la Edad Media, incluso con posterioridad. Palos de cuenta, se anotaba en una tablilla lo que se iba debiendo, ¿sí? Las transacciones más grandes se realizaban en lo que se llamaban letras de cambio, firmadas por, digamos, ustedes saben, en ese momento estaban los feudos, etcétera, firmada por Lord, casa, no sé cuánto, ¿sí? La casa ¿sí? Y la casa, o sea, en toda esta época, a medida que se van distribuyendo los territorios, los señores, ¿no? El linaje desde los distintos estratos, ¿no? Los condes, los duques, ¿no? Fíjense en que tienen nombres relacionados con los espacios de tierra que se iban distribuyendo. Entonces se iban distribuyendo, se apropiaban de esos territorios, se apropiaban de las plantas, las personas, las ovejas y todo lo que pasara por ahí era de el señor feudal, ¿no? Entonces, en esa época, sí, este, digamos, en esta época, las transacciones, ¿dónde me queda acá? Bien, las transacciones más grandes, dije, se realizaban en letras de cambio. ¿Qué era la letra de cambio? Un te pagaré, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, era un documento, donde recibía la mercadería y el señor se comprometía o le habilitaba a tal o cual transacción. Entonces, las que se liquidaban en las grandes ferias y comercio, uno tenía las letras ahí, que era la letra de tal, del Lord tal que le iba a pagar con tantas monedas de oro, y ahí se liquidaban. A partir del siglo XIII emerge el papel moneda. La Iglesia suministraba un marco legal, controlado y haciendo cumplir los acuerdos de préstamos de dinero que incluían a intereses.
y la prohibición contra la esclavitud por deudas. Acá es donde empieza la prohibición de la esclavitud por deudas. Sabemos que la esclavitud ha seguido mucho tiempo posteriormente y todavía existen. Entonces, de las conquistas, apropiación de los territorios, emergen títulos de dominios. O sea, los ducados, acá lo puse, ducados, condados, principados, reinados, ¿sí? Entonces se apropiaban de los territorios y esos eran los títulos de dominio. Y se tenía, digamos, distintos, digamos, estaban los siervos, ¿m? Que eran adscriptos a la tierra, es decir, venía a la tierra con las personas adentro que criaban las cosas y todo pertenecía al, eh, al título de dominio que tenían sobre esa tierra. Así es nuestra historia. Bueno, conclusión evolutiva del periodo preconvencional, para no hacerlo demasiado largo, porque lo interesante viene ahora. A modo de una apretada síntesis, en todo este periodo, del 3500, ¿sí? Al 1500 vamos a tener, se produce un matrimonio ideológico y fáctico entre religión y poder. En este último periodo, el poder se consolida mediante la apropiación de territorios cercanos y lejanos, aparece la idea de papel moneda, las facturas de cambio y los títulos representativos de propiedades y metálicos, ¿sí? Entonces, bien, aquello que pertenecía solo al emperador de aquí hasta lo que fuera la conquista empezó a dividirse, ¿sí? En lo que se llamó la nobleza, que se empezaban a distribuir, luego vendrá el derecho de familia, el hereditario, etcétera. Bueno, se transforma la organización social y económica con la emergencia de grandes ciudades, porque empieza a haber todo este comercio, los movimientos protestantes, que es otra historia, que eso lo vamos a ver en particular, como la ruptura de Lutero, allá por el año 1515-17 creo que fue, produce un cisma fenomenal en la forma de ordenamiento de digamos, en el rol que iba a cumplir digamos, la iglesia en la administración social. Es decir, bueno, no me voy a ir por ahí. La aparición de una poderosa clase social, la burguesía, que acumulará las riquezas. Empieza a aparecer en este periodo la burguesía. La burguesía que va a representar a aquellos que a través del comercio empezaban a acumular bienes, ¿sí? Bueno, esto es más o menos. Bueno, vamos a resumir una cuestión para empezar con el dinero fiduciario. Bien, lo que traté de mostrar acá en esto es que, digamos, a medida que evoluciona cómo nos organizamos social y materialmente, es decir, cómo producimos los bienes, cómo consumimos, etcétera, es decir, con qué también se produce, ¿sí? También hubo una mutación del dinero, pero todo cambio se va realizando como procesos y hay cosas que van quedando instaladas. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con la conciencia, yo siempre les explico que la evolución de un estadio de conciencia siempre implica un aprendizaje, o sea, la asimilación de lo anterior. O sea, no es que nosotros saltamos a un estadio sin producir una integración, ¿sí? Que toma otra forma, pero es decir, que lo nuevo debe de alguna manera reconfigurar lo anterior para evolucionar. Entonces, acá simplemente hago esto porque voy a hablar mucho en el canal, muchas veces, de la conciencia tribal, de los dioses de poder, el egocéntrico, el sensible. Nosotros, en la historia que les conté, pasamos de los estadios tribales, dioses de poder, vemos la emergencia de toda esta organización egocéntrica, que es la forma de dinamizar la energía, y lo que vemos que la organización social y las leyes, las costumbres que rigen,
tenemos que en lo tribal estaban los territorios donde habitaban los tribus, los soberanos, los dioses que garantizaban la existencia. Los medios de producción eran agrícolas, artesanales y otros. En los dioses de poder, lo que empieza a aparecer son los territorios conquistados, poder más religión y apropiación de territorios. Está el artesanado en esta época, empieza el tema marítimo y adquiere un protagonismo exorbitante el tema de las religiones. Les sugiero que vean la película En el nombre de la rosa, situada más o menos en el año 1300, donde van a ver que ahí se acumulaba el conocimiento, la escritura, se empezó a hablar, vamos a ver en algún momento el tema de la importancia que tuvo todo el trabajo de Santo Tomás de Aquino, que es un poco posterior a ese 1300, donde se empieza a analizar todos los fundamentos que van a dar fundamento a nuestro derecho actual. ¿Mm? Entonces vamos a tener en el egocéntrico que va a empezar. Va a ser todo este proceso donde va a terminar confluyendo la creación de los estados-nación, luego de las monarquías. ¿Sí? Los estados-nación surgen como una presión de la burguesía que había crecido sobre, sobre los nobles y las monarquías. ¿Sí? A través de también el trabajo intelectual, etcétera, empiezan a aparecer quienes piensan el Estado-nación. El Estado-nación aseguraba la propiedad privada, que era lo que querían quienes habían crecido económicamente y no pertenecían a los estados. El individuo representado son los habitantes de la nación, es decir, se empieza a hablar del ciudadano, de la voluntad popular, con Rousseau, etcétera, ¿no? O sea, la Revolución Francesa, tenemos y muchos eventos anteriores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aparece acá? También el avance tecnológico, las revoluciones industriales, la filosofía como gran moderadora de las ideas, y ahora lo vamos a ver más en detalle, grandes avances en la ciencia, en el transporte y en las comunicaciones. Nosotros estamos transitando, hemos empezado a transitar desde los años 90 fundamentalmente, ¿sí? Una gran emergencia del Estado sensible, aunque tiene su raigambre en posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia de los organismos internacionales, los derechos humanos y todas estas cuestiones, empieza a emerger como organización social el Estado con función social, la propiedad privada, y se protege el bien común. Esto es lo que emergió en este último periodo. Organismos supranacionales, regionales, aldea global, comunidades, organización participativa, igualitaria y no diferenciada. Esto es lo que empieza a emerger con esta nueva resonancia, esta nueva forma de orientar la energía de la conciencia sensible. ¿Qué es lo que tenemos como medios de producción? Hay nuevas epistemes, nuevos emprendimientos, la comunicación, la tecnología, Internet, la medicina, todo lo que tiene que ver con el ADN, la genética, viajes espaciales. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esto es, nos deberíamos dirigir hacia una conciencia integradora, ¿sí? Bueno, donde está en debate cómo va a ser esto, ¿sí? Si va a haber organismos planetarios, regionales, comunitarios, estados como grandes hábitats de la organización, si va a haber, o sea, todo esto del integrador está en discusión, cómo se puede, digamos, porque los estadios no se abandonan, nosotros todavía tenemos tribus que están en estadio tribal. Hay zonas o culturas que no salen de relaciones de dominio, hay otros que nunca dejarán de ser egocéntricos y otros que vivirán en las comunidades. El integrador es un desafío. Les tengo pendiente un video sobre la conciencia integradora que lo estoy modificando. Bueno, pero estamos en otra dimensión de lo que puede pasar. Manipulación del ADN, manipulación genética, viajes espaciales, virtualidad, robótica, humanoides, relaciones interplanetarias. Bueno, estamos en una dimensión donde los mapas de las formas son impredecibles. Bueno, vamos ahora a empezar con, quiero hacer una síntesis. ¿Qué fue lo que dije? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dije? Lo que dije
a grandes rasgos, sí, es que tanto la organización social como material y el dinero están relacionadas con una conciencia, una forma de dinamizar la energía, con las tecnologías disponibles, ¿sí? No es lo mismo cuando existía el arado que ahora que existen los drones, por ejemplo, o todas las tecnologías, toda la tecnología y la ciencia, ¿no? Entonces, entre la conciencia, la tecnología y la ciencia, lo que producen son posibilidades del mundo material. Ahora, la organización social, en función de estas posibilidades del mundo material, van a ir mutando a nuevas formas de organización, ¿sí? Bueno, y el dinero, vamos a ver, ahora en particular. Bueno, voy a hacer acá un pequeño ahí para meternos ahora en el tema del dinero. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí? Excelente cuadro, me dice David. Sí. Bien, gracias, Susana. Bueno, entonces también acá les hice, porque esto es la primera etapa del curso y quiero que ya entren en calor de los temas que están, ¿no? Es decir, ver. O sea, tendríamos que quedarnos con esta idea que la organización social, que decimos cuando decimos organización social, decimos, por ejemplo, ¿sí? Cuando aconteció la revolución industrial, que se pasó de la producción artesanal a la producción en grandes fábricas, hubo una mutación de la organización social fenomenal. Imagínense a esta gente en su casa, con su padre, con su abuelo, haciendo los zapatitos, que se tuvo que ir a esas megas máquinas y qué sé yo, a vivir en condiciones de explotación, aprendiendo algo que él era totalmente desconocido, sin lugar para vivir, etcétera. Produjo una situación fenomenal de reorganización social cuando emerge algún tipo de tecnología o reordenamiento. Lo mismo que va a pasar ahora, o lo que está pasando con esta mutación, ¿sí? De nuestras formas de entender el trabajo a pensar que con estas tecnologías nuevas vamos a tener humanoides, no vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿no? Esto es lo que se nos abre. Es decir, que las posibilidades materiales que se habilitan con las tecnologías y las ciencias terminan mutando la organización social y también deberían mutar las formas de dinero. Bien. Vamos a repasar un poquitito los instrumentos que aparecieron más o menos en cada uno de los distintas instancias, a modo de resumen. Acá tienen los estadios de conciencia, ¿sí? Y vamos a ir viendo. La línea, cuando está entera, significa que está totalmente vigente. El trueque, o sea, el intercambio, está totalmente vigente. Ya veremos que más del 30% de las transacciones de empresas grandes en el mundo se hace por trueque. Eso lo vamos a ver en el segundo capítulo, donde veamos lo que no nos cuentan de la realidad de esto que tiene que ver en principio con el dinero, pero es más amplio. El trueque se sigue realizando. Intercambio directo, ¿sí? O sea, ustedes han escuchado que Rusia cambió o compró tantos cereales a cambio de tantos litros de vodka, por ejemplo, ¿sí? Eso es intercambio directo. ¿M? Bueno, las monedas metálicas llegaron hasta acá, hasta el egocéntrico. Los documentos de pago, ustedes vieron que empiezan a aparecer, ¿sí? Más o menos por los dioses de poder, y siguen los documentos de pago, pero con muchas reconfiguraciones que las vamos a ver cuando veamos la timba financiera. Los títulos de dominio también siguen, ¿no? Seguimos, porque tu abuelo fue el pirata que se apropió de la isla Santa Elena, entonces ahora sos propietario de la isla Santa Elena. El derecho de propiedad y dominio sin constatar el origen es algo que, bueno, esto está. Bien.
La moneda fiduciaria es la que aparece en el estadio egocéntrico, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Y que va a permanecer hasta el sensible y no sabemos qué va a pasar. El dinero virtual y digital aparece ahora a mitad del egocéntrico y va a mutar a formas que no podemos conocer, criptovalores también. Esto es como, ven, pero en todos los casos seguimos teniendo trueque e intercambio directo. Bien, esto es un grafiquito, simplemente esquema para ubicarnos en posibilidades de instrumentos. Bien. ¿Cómo vamos? Ay, recién vamos a empezar por el dinero fiduciario, me voy a tener que quedar más tiempo en la clase. Bien, bien. El dinero fiduciario de la conciencia egocéntrica, que me preguntaban qué es el dinero fiduciario, ¿sí? Bueno, del dinero privado a la administración de los estados. Es decir, es el dinero, acá voy a leerlo para ir rapidito, así no me derivo con mis acotaciones. Solo mencionaré algunas ideas generales que permiten comprender cómo progresivamente se pasó del dinero privado, que estaba acumulado en la burguesía, que tenían sus propios bancos, que armaban sus préstamos, como el mercader de Venecia, prestaba a título personal porque tenía el dinero, a la administración monopólica actual del dinero por los estados. ¿Cuándo pasó eso? El interés por el oro y la plata será la motivación de conquistas imperiales de las grandes expediciones. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué no llamamos Río de la Plata acá? ¿Bien? Venían en busca de la plata, del oro, de todos esos cuentos que hacían. Imagínense que no existía, digamos, el internet para informarse. Eran todas narraciones de lo que había, ¿no? Y alguien encontraba de que estaba en el Alto Perú, no sé cuánto oro. Bueno. Entonces, estas grandes expediciones de guerras y muchos conflictos entre comerciantes debido a irregularidades en el peso y la calidad monetaria. Entonces, se desarrollaron varios sistemas de acuñación de moneda y de circulación de metálicos que se alteraban y se solapaban históricamente. El patrón de acuñación bimonetario oro-plata tendrá características particulares. Va a existir, se empezó con el tema de las monedas, ¿no es cierto? O sea, después, si queda duda, la próxima me preguntan al inicio. Bueno, existe libre circulación de los metales actuaban como medio de pago, la relación de valor existe entre ambas es fijada por la ley y tienen el poder liberatorio ilimitado. Ahora voy a volver si puse acá. Bien, acá les cuento la historia. El proceso de acumulación de metálico en la burguesía dará origen a instituciones privadas de crédito, los bancos y otros, con disímiles alianzas y regulaciones con las monarquías primero y con los estados luego. ¿Cuándo se crea la idea de Estado-nación? Los primeros conceptos de Estado-nación surgen en Estados Unidos, ¿sí? Luego vendrá en Europa con toda la Revolución Francesa, la implementación de las ideas de la división del poder, ¿no? Del representante elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo. Bueno, en el siglo XII, acá viene la historia, en el siglo XII, en Venecia se estableció la banca de depósito, cuyo objetivo era cubrir las necesidades financieras del Estado causadas por la guerra. O sea, los particulares le prestaban al Estado, ¿sí? Al Estado, al rey. En este caso, todavía estábamos con monarquía. El concepto moderno de banca se expande a partir de los primeros bancos de Italia, es decir, como un banco prestamista. ¿Cuál es la función de un banco? Tener el dinero y prestarlo. Eso sería la función básica, ¿sí? Es decir, tiene el dinero para resguardarlo, bien. Banco, entonces, en Italia tenemos el Banco de San Jorge de Génova en el año 1407, algunos otros relevantes que van a ser cuando en realidad el que da vuelta al tema es la fundación del Banco de Inglaterra, ¿bien? Es decir, ahora lo vamos a ver, que es el actual referente de cómo se maneja el dinero actualmente. Pero
En el año 1609 aparece el Banco de las Divisas de Ámsterdam, eran grandes puertos de comercialización, porque también venían de la, digamos, del camino de la seda, venía todo, toda esa, ya el comercio era el gran tema. Entonces, en el año 1619, el Banco de Hamburgo, fíjense, en 1620, el Banco de Rotterdam, en 1621, el Banco Público de Nuremberg, bien, en 1640 el Banco de Salvador de Nápoles, en 1656 el Banco de Riksbank de Suecia. Es importante estas fechas porque fíjense cómo estos bancos van a ir gestando ciertas personas de poder, ciertas personas que tenían el dinero. Bueno, en el año 1694, el Banco de Inglaterra, cuyo nombre real fue The Governor and Company of the Bank of England, o sea, perdón, en el inglés, o sea que era digamos, una compañía del gobierno de Inglaterra. En 1700, los bancos de General y Rothschild en 1703, el Banco de Wiener Stambach de Austria, en 1754 el Banco de Nobleza y bueno, y en 1768 el Banco de los Asignados. Fíjense que en un periodo entre 1600 y 1700, previo a la constitución de la forma de gobierno de Estado-Nación, estaba el poder de la burguesía. Esto es muy interesante porque es la burguesía la que le dice somos todos iguales, tenemos derecho a la propiedad privada. Eh, Bien, hola Aldana, recién salí de un parcial. Te digo que es una clase que se está haciendo un poco larguita, pero vas a llegar a la mejor parte, ¿sí? Bien. Bien, ahora vamos a ver. Entonces, observamos que queda claro este concepto. Bueno, entonces ya sabemos cómo se crearon los bancos, pero ¿qué administraban los bancos? Los bancos administraban los metales preciosos, ¿sí? Y la moneda que, digamos, que hacían circular los documentos que representaban a eso, porque, por ejemplo, para no viajar por el riesgo que tenía, imagínense viajando con cajas de oro, lo que hacían es quienes tenían el oro lo dejaban en los bancos y el banco le daba un papelito, ¿sí? Que representaba que en el banco estaba ese dinero. Así comienza la historia de los grandes bancos. Bien, entonces, de dinero privado a la administración de los estados. Entonces vamos a ver un periodo, ¿sí? Donde lo que se llevaban eran o títulos representantes del dinero que tenía en monedas de distinto tipo. Es muy interesante ver los tipos de monedas, cómo fueron. No la quise hacer demasiado larga porque prefiero hacerla completa y no tan detallada. Después esto iremos viendo el interés y lo podemos ir abriendo, pero bueno. El concepto de sistema monetario patrón oro adquiere relevancia a partir de David Hume, antecesor de Adam Smith, quien sostenía que la moneda cuyo valor se fija mediante el intercambio estable de una cierta cantidad de oro permitiría restablecer automáticamente el equilibrio de la balanza de un país. ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, empieza a decir que eh, tenía que haber, para que hubiera un intercambio estable, tenía que haber un patrón que fuera común a todos los que ya se manejaba el comercio internacional, etcétera. Entonces, sin embargo, recién a inicios de 1870, en el contexto de los grandes movimientos políticos, ideológicos, imagínense lo que era Europa, 1870, todas las guerras que había por el tema de la territorialidad de los distintos, digamos ahí, todavía dueños, o sea, no me acuerdo el nombre que tenían, los gobernantes. Políticos, ideológicos, económicos y sociales, el patrón oro es adoptado por la mayoría de los países y a nivel internacional. Entonces se dice que el patrón oro clásico fue la Belle Época,
que es entre 1871 y 1914, un periodo de gran crecimiento económico en las economías desarrolladas y coincide con la denominada Segunda Revolución Industrial. Bien, ¿qué es el patrón oro? Y el patrón oro es que circula un tipo de billete que representa un equivalente en oro o plata, era, ¿sí? Entonces, si tengo un billete de 100, ese billete de 100 representa X gramos de oro o plata. Y esa representatividad se transformaba en lo que se llamaba, uno podía ir a la ventanilla a buscar su oro. Ahora lo vamos a ver más en detalle cuando veamos qué pasó con esto del patrón oro. Se emitía un billete, pero el billete, en particular, representaba el equivalente de oro. Como los cruzados, dice, ellos te daban un vale que garantizaba el reintegro de dinero en otra zona europea. Claro, por eso eran tan conocidas las casas de los Hamburgos, las casas de tal, o sea, se conocía a los, digamos, quienes tenían el valor de la palabra. ¿M? Bien. Entonces ahora lo vemos más en detalle, el valor del intercambio, porque quiero ver específicamente en el tema del dólar. Bueno. El dinero fiduciario, el dinero del dinero convertible al dinero fiduciario. Explico nuevamente. Lo que estamos diciendo acá es que en una primera etapa el dinero era convertible. Tenían billetes, yo podía ir al banco y me daban el equivalente en metal. ¿Sí? Estamos hablando todavía en los años 1871 a 1914, y ahora lo vamos a ver en particular para el caso del dólar. El dinero fiduciario de la conciencia egocéntrica, o sea, del dinero convertible al dinero fiduciario. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué es fiduciario? El dinero es fe. Ten fe que te voy a pagar. No te voy a dar oro, te voy a pagar. Es decir, voy a reconocer a ese billete como un valor de intercambio. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se identifica el periodo del patrón, se identifica al periodo del patrón oro entre el 44 y el 71. Tiene sus cositas, ahora la vemos en el dólar. A partir de los acuerdos de Bretton Woods, se usará al dólar como moneda internacional. Ahí se cambian los intercambios, esto lo vamos a seguir viendo, pero el patrón oro se desarticula ya en el año 1933, ¿sí? Cuando Roosevelt, después de la Gran Depresión, dice que no era posible que cambiaran los billetes por moneda. Pero el patrón oro tuvo distinta evolución en los distintos países. En nuestro país, en Argentina, creo que se dejó ya antes del 1900, ¿sí? Digamos, tendría que rescatar el dato, después por ahí lo vemos en particular para Argentina, pero fue anterior el abandonar el patrón oro. Fue uno de los primeros países del mundo que dejó el tema de esa convertibilidad. Entonces, pero en Bretton Woods se establece que ya no iba a existir más esa convención de conversión en monedas. ¿Por qué? Porque esa convención de conversión en monedas obligaba a los estados a tener el oro, como acá en Argentina, que teníamos el oro y se lo llevaron, ¿sí? Se llevan el oro sería el respaldo real de la moneda circulante, eso es lo que significaba el patrón oro y tenía un equivalente. Entonces ya acá empieza a pensarse en una moneda, se establecerán mecanismos de regulación de los flujos financieros y la convertibilidad. Ya el patrón oro quedaba resguardado a un tipo de intercambio entre los estados, ¿sí? Definitivamente se abandona toda convertibilidad cuando Nixon le dice, ¿sí? Confía en que te pagaré, pero nunca lo convertirás. Bien, en el año 1971, que después va a venir la crisis petrolera y un montón de cuestiones, es decir,
Ahí es el mayor impago de la historia. Todos los que tenían el billete pensando que en alguna instancia podría ser convertible, aunque digamos era una instancia no común, o sea, no se iba a convertir, sino que circulaba la moneda del papel billete, llegó el 1971, tal como lo menciona el economista Dani Fernández en su blog, Nixon y el fin del patrón oro, el mayor impago de la historia, con la promesa de que tal medida sería transitoria. Todavía es transitoria. Nunca más se convertirá el billete en oro. Ahora tenemos otra dimensión de problemas que los vamos a tratar en el tercer curso, porque esto de acá empieza a armarse una cosa fenomenal. Se robaron 13 toneladas de oro, David, del Banco Central, sí, que dejó el gobierno de Alberto. Sí, se robaron. Exactamente. Argentina. Bueno, declaración, entonces lo que hizo Nixon sería transitoria, quizás como una declaración de no fiducia, es decir, de no fe. O sea, ya con lo que dijo entró mintiendo, de que el dinero funciona por la fe de que nos van a pagar y ya entró con una mentira. El dinero pasaría a ser solo fiduciario, es decir, solo un compromiso de los estados. ¿Por qué tiene valor el papelito? Por toda esa caja que se maneja en el tema de los estados, que si emite, que si tiene tal moneda, que si tal cosa, tal otra. Bueno, eso es lo que veremos en otro momento. Ahora les voy a entrar. Bien, acá como resumen, anoté también. ¿Qué es el dinero fiduciario? Y entonces, si uno se pregunta qué es el dinero, tiene que ir al Banco de Inglaterra, que es el mayor referente actual del funcionamiento del dinero. El Banco de Inglaterra, referente del sistema financiero mundial, la institución privada creada por los Rothschild en 1694, nacionalizada en el año el 1 de marzo del 46, luego de los acuerdos de Bretton Woods. Bueno, en el link de la web, ¿qué es el dinero? Explica el Banco de Inglaterra. Explica casi de modo naif la utilidad del dinero para luego, en igual tono, atribuirle tres funciones. ¿Qué es el dinero, Banco de Inglaterra? Medio confiable para el intercambio. Es un medio de intercambio. Un medio para almacenar valor, depósito de valor, es decir, el dinero pasó a ser oro, digo, depósito de valor. Un estándar compartido que posibilita la comparación de precios, unidad de cuenta. Lo que no dicen es que el sistema, este instrumento, es un método de administración y concentración de la energía planetaria. Eso no te lo van a decir. ¿Qué es el dinero fiduciario? Lo no dicho expresamente cuando indagamos sobre qué es el dinero, y debo decir que no deja de llamar mi atención, es la evidente realidad de que el dinero tiene una cuarta función, la de medio de creación de dinero. ¿O el dinero no crea dinero? Adicionalmente, nadie puede dudar que el dinero fiduciario, tal como está planteado, es el medio más eficaz para regular, regular todos los intercambios que dinamizan energía en el planeta, que dinamizan la energía en el planeta hacia la concentración. Bien, claro. Bueno, lo que hace el dinero es esto que yo se los explico en la conciencia egocéntrica. Ok. Uy, uy, uy. ¿No? Lo que hace el dinero es va trayendo cada vez más, va generando capas donde se acumula todo en un centro muy concentrado, ¿sí? De atracción. Acá me equivoqué la transparencia. Ok.
Vamos entonces a hacer ahora sí que les va a interesar esta parte. Mm, Bien, vamos a la parte, esa transparencia pasó, vamos ahora a la parte de lo oculto del dinero, el poder del dólar y del 13. Voy a pasar rápidamente por este tema. Vamos a ver un poquito cómo nace el dólar primero, porque bueno, estamos hablando de esta moneda, el dólar. Yo les di un pantallazo general, pero nos preguntamos cómo es que nace el dólar. El primer dólar como unidad monetaria tiene una historia más antigua que los propios Estados Unidos. La palabra dólar proviene de thaler, una moneda de plata, acuérdense que estaban las monedas de plata, creada en el siglo XVI, 1500, en la Europa central, especialmente en el Reino de Bohemia, que es toda esta época de la creación, ¿no?, de los bancos. Sin embargo, el primer billete de dólar estadounidense como moneda oficial surge recién después de la independencia de Estados Unidos. Ahora acá les cuento la historia del thaler, para que vean cómo combinamos esto con lo que les acabo de decir. En el año 1516 se descubrió un enorme yacimiento de plata en una región montañosa de Bohemia llamada Jönschmistal, Valle de San Joaquín. Hoy, esto sale de Wikipedia. La familia Schlick controlaba esas minas. Comprendieron rápidamente lo revolucionario. Ganaban más acuñando monedas que vendiendo la plata en bruto. Entonces solicitaron autorización al Reino de Bohemia para crear grandes monedas de plata de alta pureza. La aprobación formal de esa creación de monedas fue el 9 de enero de 1520. Estamos en todo ese periodo, muy interesante ese periodo. Así nacieron, ¿no?, no sé cómo pronunciarlo, la moneda proveniente del Valle de San Joaquín. Este es lo que tiene como antecedente. Pero veamos algunos detalles del dólar. Bueno, primero continuamos con la historia. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre 1775 y 1783, el Congreso Continental necesitaba financiar el conflicto con Inglaterra, como en la antigua Grecia, ¿no? Necesitaban pagar a los soldados. Como no poseían suficiente oro o plata, comenzaron a emitir papel moneda, es decir, no tenían oro suficiente para pagar con monedas. Entonces, con la fundación de Estados Unidos, se, se comenzaron a emitir el papel moneda llamado Continental Currency, moneda de cuenta o Continental Dollars, ¿sí? Estos billetes comenzaron a emitirse en el año 1775 por decisión del Segundo Congreso Continental. No estaban respaldados por reservas metálicas sólidas, sino por la promesa futura del nuevo gobierno. Es decir, que lo iban a reconocer como un medio de pago. No había una conversión. Benjamin Franklin, obviamente, que ahora vamos a ver que todos estos pertenecían a los grupos masónicos, a los grupos Illuminatis, ahora vamos a ver. Benjamin Franklin participó activamente en el diseño e impresión de esos billetes, incorporando símbolos, lemas y sistemas rudimentarios contra la falsificación. Así lo dicen cuando uno lo busca en Wikipedia. Ahora vamos a ver. El dólar estadounidense oficial fue establecido por el Congreso mediante el Coin Age, ¿no?, la edad de Coin Age Act de 1792, que creó la Casa de las Monedas de los Estados Unidos y definió al dólar como unidad monetaria nacional. Fíjense,
Rápidamente lo primero que hicieron fue crear la moneda de Estados Unidos. Entonces, el sistema monetario de Estados Unidos se establece como un sistema bimetálico, es decir, estaba el billete y estaba el oro y la plata que respaldaban al valor. El dólar se definía principalmente por una unidad específica de plata, o sea, la ley fijaba que el dólar aproximadamente era el equivalente a 24 gramos de plata pura y también establecía equivalencias para el oro, o sea, el sistema de equivalencias. Estamos en dos momentos clave, 1775, el 76, digamos, va a tener el tema de la libertad de, digamos, la fundación de Estados Unidos, pero en el año 1792 ya se crea la Casa de la Moneda. Bueno, vamos a ver entonces que el dólar estadounidense oficial fue establecido, entonces por lo que dije en el 1792, el sistema monetario de Estados Unidos se establece como un sistema bimetal. Ah, acá lo repetí, perdón. El punto decisivo llega con el Gold Standard Act de 1900. ¿Mm? Tenemos desde aquel entonces, pasa todo el siglo 1800, pensemos, los ferrocarriles, todo el desarrollo de Estados Unidos, todo eso, ¿sí? Pero en el 1900, cuando Estados Unidos declara oficialmente que el dólar estará definido exclusivamente por el oro y abandonará la práctica del sistema bimetálico, o sea, porque podía ser de oro o plata, ahora solo de oro. Desde allí, los billetes podían canjearse por oro y el Tesoro garantizaba esa conversión. Desde el 1900 garantizaba la conversión. La equivalencia oficial quedó fijada en 20,7 dólares por cada onza de oro. Esto consolidó el famoso sistema patrón oro. ¿Sí? Bien. En el año 1933, luego de la Gran Depresión de Estados Unidos, Roosevelt tuvo que prohibir que los ciudadanos estadounidenses poseyeran grandes cantidades de oro monetario y suspendió la convertibilidad interna. Es decir, podían convertir del exterior por comercio y esto, pero se suspendió porque, digamos, se estaban llevando todo el oro por el tema de la Gran Depresión. Bueno, hasta acá vamos con una parte de la historia. Bien. Bueno, vamos entonces ahora a la parte más jugosa del tema. Lo oculto en el poder del dólar. Si tomamos un billete del dólar, es un conjuro, no es un billete. ¿Mm? Si observamos el dólar en los micro detalles, vean ustedes, tres estrellas sobre el águila, 13 pisos de la pirámide, 13 letras en Anuit Coptés. 13 letras en estas palabras. 13 barras verticales en el escudo. 13 rayas horizontales en la parte de arriba del escudo. 13 hojas de rama de olivo. 13 frutas, 13 flechas. Los símbolos ocultos del dólar. Muchas veces hemos oído hablar de los símbolos ocultos del billete del dólar americano. Fíjense acá. El dólar, pues aquí está. Para empezar, toma un billete de $1 entre sus manos y comienza a verlo con atención. En el frente del billete todo parece estar en orden, pero si miramos con mucha agudeza visual, podremos encontrar en el ángulo superior derecho, a la derecha del número 1, un pequeño y diminuto y casi imperceptible búho.
Recordemos que el búho es un símbolo universal del conocimiento. La polémica se da ya que el búho es también símbolo de los Illuminati y de una deidad mesopotámica llamada Moloch, asociada con los símbolos ocultos del dólar. Dando vuelta el billete, la primera imagen que impresiona es esa pirámide con el ojo en su parte superior, la llamada pirámide con el ojo que todo lo ve, símbolo de la masonería y del dios egipcio Horus. En su parte inferior observamos la leyenda Novo Orden Seculurum, traducido como Nuevo Orden Mundial. Y en inglés se dice New World Order. Arriba leerías Agnut Copteus, que significa nuestra empresa es exitosa o sí, nuestra empresa es exitosa. Esto es la simbología que tiene esta declaración del dólar. ¿Y qué es esto? Ah, sí, este ya se lo hice. Bien. Esto es justamente de acuerdo a todo lo que voy a decir a Giorgio Giovanni, extraído de una revista de Tercer Milenio del año de octubre de 1999, que tiene que ver con las sociedades secretas de los Illuminati. Las sociedades secretas de los Illuminatis, creo la fecha de inauguración formal, pero las sociedades secretas existen desde la época de los cruzados, todas las épocas existieron, ¿sí? Pero habría que profundizar ahí la historia de ellos, pero digamos, empieza en todo ese periodo de auge de los bancos, ¿sí? Las sociedades, la Illuminatis, digamos, como sociedad establecida y fundada, fue en el año 1777 o 74, creo. Justamente antes de la fundación, ¿no? Hay la fundación de Estados Unidos, sabemos que todos los fundadores pertenecían a logias, que eran personas que establecían el tema del poder del desarrollo mental y el control a través de la mente racional. Por eso después viene la época de la iluminación, de la filosofía, de todas estas construcciones. Los iluminados o Illuminatis son 13 familias. Lo que voy a decir ahora tiene que ver con este artículo. Pertenecen a 13 de las más ricas familias del mundo. Son los personajes que verdaderamente gobiernan el mundo detrás de bastidores. Son los llamados también la nobleza negra, los decision makers, artífices de decisiones que crean las normas a seguir por los presidentes. Cuando se crea la sociedad de los Illuminati, las Illuminatis y las lógicas masones, ustedes se fijan la construcción de Estados Unidos, todo responde a arquitectura, digamos, masón, ¿no? Todas las distribuciones de las plazas, de todas estas cosas. Y ellos establecieron que debíamos desarrollar la lógica racional. Todo lo que no fuera racional, ¿sí? Se iba a quitar del libreto, pero ellos están manejando desde lo subjetivo. Entonces, diseñaron ciencia y todo el conocimiento y bueno, esto es un tema muy largo para hablar, pero esto es lo que están.
Entonces son los que crean las normas que deben seguir los presidentes y los gobiernos. Nadie entra exactamente, Edith, es 12 más uno. 12 para activar el portal y uno para la canalización. No lo puse porque me pareció mucho, pero así es. Entonces, justamente, eh, ahora acá me perdí, estaban, bueno, su característica es estar ocultos a los ojos del público, su árbol genealógico se remonta a miles de años y están muy atentos a mantener su lazo de sangre de generación en generación sin interrumpirlo. Bueno, esto es, bueno, un poco más de ellos, en la primera mitad del 1700, el encuentro entre el grupo de sabios de Sion y de Meyer Amschel Rothschild, que les mostré del Banco de Inglaterra, 1694, el hábil fundador de la famosa dinastía que todavía hoy controla el sistema bancario internacional, llevó a la redacción un manifiesto, los protocolos de los sabios de Sion. En 24 párrafos viene descrito cómo sojuzgar y dominar al mundo con la ayuda del sistema económico. También fue Rothschild quien ayudó y financió al hebreo Adam Weishaupt, no sé, ex sacerdote jesuita que en Frankfurt creó un grupo secreto con el nombre de los Iluminados de Baviera. Bueno, estos son simplemente tips tomados de quienes estudiaron el tema, pero el objetivo es poner qué es lo que hacen con este manejo de la realidad a través del dinero. ¿Cómo nos gobiernan dentro de la cajita? ¿Sí? ¿Cómo nos gobiernan dentro de la cajita? No, esto no se toca. Crear la división de las masas en campos opuestos a través de la política, la economía, los aspectos sociales, la religión y la etnia. Y si fuera necesario, armarles y provocar incidentes de manera que se combatan y se debiliten. Corromper con dinero y sexo, el caso Epstein, ¿vieron? Lo tienen atrapadito y agarradito a todos. ¿Mm? Con dinero y sexo, y volver por consiguiente chantajeables a los políticos o a quien tenga una posición de poder en el interior del Estado. Elegir al futuro jefe de Estado entre aquellos que son serviles y sometidos incondicionalmente. Conseguir el control de las escuelas, por qué se enseña lo que se enseña en nuestras universidades, por qué no se forma a nuestros niños en filosofía, en entendimiento del dinero o a cultivar las tierras para poder autosostenerse. Se los genera dependientes, distraídos, desmotivados, etcétera. Todo este tema de la educación será un tema que hablaremos. Para maniobrar de modo que los jóvenes talentos de buena familia sean guiados a una cultura internacional y se vuelvan inconscientemente agentes del complot. Asegurar que las decisiones más importantes en un Estado sean coherentes en el largo plazo con el objetivo de un nuevo orden mundial. Controlar la prensa para poder manipular a las masas por medio de la información y toda la batería ahora que tenemos con las tecnologías, etc. Acostumbrar a las masas a vivir sobre las apariencias y a satisfacer solo su placer. ¿Cuántas veces he repetido que estamos en la cultura del tener y no del ser?
satisfacer su placer, porque en una sociedad depravada los hombres pierden la fe en Dios. Bueno, si estamos todavía acá, estamos terminando. La próxima voy a regular un poquito más la cantidad. Bueno, obviamente la próxima va a ser lo que no te dicen del dinero comunitario. Vamos a hablar de otra mirada, a pesar de esto que hemos hablado, de cómo es este tema del dinero. ¿Mm? El vivo va a ser el próximo lunes a las 19 horas. ¿Mm? Bien, voy a dejar de compartir. Los voy a leer en el chat. ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Cómo les resultó? ¿Muy largo? Bien. Por eso tratan de que la gente cada vez lea menos, teniendo en cuenta esto es peligroso un lector, obviamente, que los pensadores, los que piensan fuera de la cajita, pero como siempre digo, rescatemos que todo esto es para abrirnos a la realidad, ¿sí? Esto está pasando, pero está pasando otra cuestión también en el planeta, ¿sí? Porque existe una fuerza que tiende al control de lo material y existe otra apertura que depende de esa conciencia y inteligencia que nos está abriendo posibilidades de salirnos de la cajita. Entonces, lo que sí es importante conocer, porque la clave del proceso de crear lo nuevo está en saber lo que pasa y poner nuestra atención en construir lo nuevo. Yo me he cansado de decir en el libro cuánto hubiésemos evolucionado si en vez de combatir el sistema pudiéramos dedicarnos a construir lo nuevo. ¿Sí? Eh, ¿No te pareció largo? Gracias, Edith. Es muy profundo, sí. Hermosa clase, dice Lilian. Gracias, gracias. Gracias por estar en esta inauguración. Entonces, este, esto es para comprender, no para quedarnos atados a esta realidad, creando y luchando porque alimentamos eso. Existen también otras realidades que se han creado y que no nos informan y que tenemos la posibilidad de empezar a ser creativos, ¿sí? Con lo que viene. Porque en algún punto, ¿sí? Esta es es el gran Armagedón que se va a librar, ¿no? Todas estas cuestiones del miedo, las guerras, qué sé yo, no se puede, dejamos morir a la gente, a los jubilados, porque no hay dinero, porque no hay dinero. Y estamos convencidos de que eso es posible. Yo cada vez que dicen no hay dinero, digo, Dios mío, si en la época en la que estamos creando humanoides y viajamos al espacio, no podemos crear un instrumento de intercambio que garantice la circulación de la energía correctamente, ¿sí? O sea, la asistencia no se hace porque se busca eso, se busca el dominio, ¿sí? Entonces, es importante conocerlo para entonces empezar a mirar a otro lado. Eh, Todas las noches pienso en cómo será la nueva realidad. Tengo algunas ideas, pero aún no lo veo. Va a ir surgiendo, va a ir surgiendo, va a ir surgiendo. Tranquilos, tranquilos, ¿sí? En la medida que nos abrimos a otra energía y a otra sintonía, existe uno de los principios. Vamos a hacer algunas charlas de cómo opera el principio de la mente, pero existe cuando nos liberamos y subimos la frecuencia, entramos en ciertas energías que producen, por ejemplo, la sincronicidad. Aparece justo la persona que te dice, que te lleva, que fue y que terminó armándose algo. Tenemos que vivir en el presente tomando toda la energía para estar conectados con nosotros, sin mandarle la energía a esto, y solo por falta de energía debería colapsar. Bueno, Silvia dice muy agradecida por esta clase. Bueno, los espero
el próximo lunes y así estamos empezando con filosofía de la conciencia. Cuando tenga tiempo voy a hacer un videíto introductorio para contar bien cuáles son todos los ejes que vamos a tratar en este canal, pero siempre los voy leyendo en los chats y voy recibiendo sus comentarios, ¿sí? Les mando a todos un gran cariño y un gran agradecimiento por estar en este primer curso de inauguración, ¿sí? Besitos para todos. ¿Mm? Besitos.